Llamamos entonces al doctor Alejandro Barbero. Con la venia de don Pedro Abreu, coordinador de la Cátedra Extracurricular Pedro Enrique Sureña, con los protagonistas de esta gran alianza que se ha hecho alusión en más de una ocasión en esta mañana luminosa, y con la venia de los poetas, pensadores y humanistas presentes, me permitiré iniciar estas breves palabras con los versos iniciales de barro inaugural de don Franklin Mieses Burgos. Solo una gran piedad pudo engendrar los mundos eternos sin cansarse. Solo una gran ternura pudo engendrar el árbol, la callada voz de una semilla. Hay personas que nacen para semilla, como Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña fue una semilla breve que nació en lo que hoy es la calle Isabel la Católica, a la altura de la casa número 302. En el último verso de mi Pedro, doña Salomé dice: digo al porvenir, te lo confío. Ella sabía, como todas las madres, que se trataba de alguien especial, alguien destinado por esencia y por presencia a la eternidad. Don Pedro Enrique Sureña, como ha dicho don Pedro Abreu, donde quiera que fue, dejó una siembra que con el tiempo no ha hecho más que fructificar. Acontece con las semillas y los árboles la misma dialéctica que acontece, que se da con el hombre y la cultura. El hombre crea la cultura, pero la cultura también crea al hombre. Y hombre y cultura vivimos recreándonos constantemente, de manera permanente. Donde quiera que don Pedro estuvo, ya en Cuba, en 1905, en Estados Unidos, en México, en la Argentina, dejó a su paso una estela de siembra. Cuando estuvo aquí en 1933, entre 1933 y 1935, por gestión de su hermano Max, creó la Facultad Libre de Filosofía y Letras, que es el origen de esta facultad frente a la cual estamos, que ha sido a su vez semilla de la que han emergido grandes poetas, grandes pensadores, grandes escritores, grandes tratadistas. Este edificio data de 1946 y en honor a esa iniciativa formidable de don Pedro Enrique Sureña se le puso el nombre de Pedro Enrique Sureña, porque se dio por sentado que el origen de esta Facultad de Humanidades se remitía a aquella Facultad Libre de Filosofía y Letras que fundó nuestro gran humanista. Residiendo aún en mi pueblo, leí en mi pueblo natal, Gaspar Hernández, leí en el diccionario Larousse que Pedro Enrique Sureña había sido el más preclaro humanista de América. Luego, buscando en otros textos, diccionarios, enciclopedias del pensamiento y de la literatura latinoamericana, con pena he podido comprender, he podido llegar a saber que no siempre se sabe que el origen de Pedro Enrique Sureña es este muñón de la geografía americana. Muchos lo tienen por cubano,
otros tantos por mexicanos y la mayoría por argentinos. De manera que esa bien puede ser una tarea pendiente de este equipo al que se ha hecho alusión, que ha hecho honor a la palabra empeñada. Tenemos pues que rescatar como mérito de esta tierra, cuna de tantas grandezas olvidadas, el arraigo, el origen, la nacionalidad de ese grande de América, de esa América que él como Martí y como Rodó pensó como magna patria. Nunca habló de América, sino siempre de nuestra América, para remitirse a esa América que tiene en común un pasado de gloria, un idioma, unas costumbres, unas relaciones particulares con la trascendencia. Pensó siempre la América como magna patria, y decía él en uno de los textos que publicó luego, un texto de 1924, que fue una conferencia que dictó en la Universidad de La Plata, decía él, recogió él una frase que luego tomaría Vasconcelos como lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es que por boca de esa América hablaría el espíritu del hombre, el espíritu de la humanidad, y que esa América no estaría destinada a ser fuente de nuevos sufrimientos, fuente de guerras y exacciones, que esa América estaba llamada a ser el terreno donde se realizara el ideal grecolatino, donde el espíritu guiara a la mano, donde el espíritu fijara el horizonte de posibilidad de esta humanidad herida por las tecnocracias que ya él vio venir a principios del siglo XX. En otro texto de esa misma época dice él que México encontró la manera de construir ese porvenir posible de la América nuestra, esa América hispana, esa América que con mirarse se entiende, que fueron, dice él, en el caso de México, donde había estado en 1910 ligado al centenario de la Revolución Mexicana, pero estuvo luego en 1920 trabajando en la reforma educativa que emprendió José de Vasconcelos. Dice él que esos caminos son la cultura y el nacionalismo, pero que esa América posible, que a muchos parecía utópica, no lo era en modo alguno, en el sentido de ilusión, ilusión sin base. Dice que hay que rescatar, hay que dotar de nuevo contenido la palabra utopía, porque mucha gente aún hoy relaciona la idea, el ideal utópico con la ilusión. Y concluye ese ensayo diciendo, como voy a concluir estas palabras, no es una ilusión la utopía. Ilusión es creer que los proyectos se realizan sin trabajo. A trabajar, hermanos, a trabajar, amigos, a trabajar, colegas. Gracias.